Muy bien, seguimos con esta clase que es ya la antepenúltima, me parece, desde una habitación de hotel. Bueno, John Lennon grabó una canción en una habitación de hotel. No veo tan terrible hacer una clase desde una habitación de hotel. Entonces partimos con lo que estábamos hablando la clase anterior, ¿cierto? Estábamos hablando de otras configuraciones de amplificadores con BJT. Hablamos de carga activa, que es lo mismo que MOSFET. Es exactamente lo mismo. Y quedamos ahí. Mm, Ya, vamos a ver lo que sigue. CCC, CCCC y Darlington. Son tres configuraciones muy parecidas. Y el objetivo de estas tres es aumentar beta. Esa es la clave. Entonces, por eso es que estas no existen en MOSFET. Porque en MOSFET, si que hubiera un beta, el beta sería infinito. Entonces no tiene mucho sentido aumentar beta. En este caso, como beta es finito y a veces queremos aumentarlo para que la corriente de base sea más pequeña, entonces tenemos estas configuraciones. Y la resistencia de entrada del transistor bipolar aumenta, porque aumenta beta. Recuerden que RPI era algo así como beta partido por GM. Si beta es grande, RPI es muy grande. Estas configuraciones suelen ser lentas, especialmente al ser apagadas, porque la corriente tiene que terminar de circular. Es curioso, ¿no? Drena la carga acumulada y esto se resuelve poniendo una resistencia pequeña en algún punto. Ya vamos a ver. Entonces aquí tenemos estas tres configuraciones. Esta sería CC, ¿cierto? Y esta sería CE. Esta es CC porque el común es colector. Y esta es CE porque el común es emisor. Ok. Luego esta, ¿cuál sería? CC, porque este es el común, el colector. CC. Perfecto. Y esta otra se llama Darlington. ¿Cuál es la idea? Estamos amplificando beta porque de aquí a acá en corriente, de aquí a acá hay como beta más uno, ¿cierto? Y de aquí a acá hay como beta. Entonces, esta tiene una ganancia corriente de beta más uno por beta. Este Darlington, a ver, miremoslo. De aquí a acá hay beta más uno. Y de aquí a acá hay beta. Bueno, y aquí se suma con esta otra. Hay como del orden de beta cuadrado. Entonces todas estas van del orden de beta cuadrado de ganancia de corriente. Entonces vamos a mirar primero estas dos de aquí, CCCE y CCCC. En este caso estamos polarizando. No siempre es necesaria esta corriente de polarización. De hecho, existen transistores Darlington que uno puede comprar en Casa Royal, así como ir a Casa Royal y decir, hola, quiero un Darlington, tal cual. Y a uno le van a vender esto. Y esa uno no ve que tenga una polarización especial, ¿cierto? Y es simplemente una concatenación de dos transistores. Y esto es un dispositivo compuesto que viene en un puro encapsulado de tres terminales. A cada una de estas le llamamos dispositivo compuesto, porque está compuesto de más dispositivos, ¿cierto? Bueno, en este caso, en el CCC y CCCC, en este ejemplo vemos una corriente de polarización que establece la corriente DC en Q1. Y esta corriente puede estar ausente en algunas configuraciones o ser reemplazada por un R. Q1 aumenta la ganancia de corriente y aumenta la resistencia de entrada. ¿Cómo eso? Vamos a hacer un pequeño análisis. Entonces, agarremos esta. CC, CE. Entonces, tenemos VCC. Este va a ser el terminal de base del dispositivo compuesto. Luego aquí tenemos una corriente de polarización.
Luego aquí tenemos el segundo transistor. Y este de aquí sería el emisor del dispositivo compuesto. Y aquí hacia arriba tenemos el colector del dispositivo compuesto. Entonces esto, que tiene tres terminales, uno, dos, tres, se no cuenta porque es alimentación, eso es un nuevo transistor. Y ese nuevo transistor es más o menos así: base compuesta, colector compuesto, emisor compuesto. Y eso podemos llevarlo a pequeña señal también, ¿cierto? Entonces, base compuesta, vamos a tener aquí RPI, esto es GM, VPI, donde esto es VPI, RO. ¿Y dónde va este? Este va a tierra de señal, sí, va a tierra. Muy bien. Y luego viene el segundo transistor aquí, colgando del emisor de este, ¿cierto? Aquí. Entonces viene el RPI del segundo transistor. Este RPI2, este RPI1, este VPI2. Entonces aquí tenemos GM2, VPI2, RO2. Aquí tenemos nuestro colector compuesto y nuestro emisor compuesto. El RPI compuesto, en este caso es RPI1 más lo que se ve en esa dirección. Y lo que se ve en esa dirección es posible ser demostrado, que es beta más 1 por RPI2. O sea, estamos aumentando el RPI en beta prácticamente. Y el GM compuesto, en este caso podemos definirlo como la corriente colector compuesta partido por VBE compuesto, y eso resulta ser GM2 partido por 1 más RPI1. Aquí se pierde la resolución. Voy a escribirlo aquí. GM compuesto es GM2 partido por 1 más RPI1 partido por beta más 1 RPI2. Ok, esto es pequeño, por lo tanto el GM compuesto es parecido a GM2. Entonces GM no crece mucho, ¿no? De hecho se achica un poco. Y el beta compuesto es beta por beta más 1. Eso es para este dispositivo. Ustedes pueden mirar lo que pasa para este dispositivo. No es muy complicado. Seguimos con etapa Darlington. La gracia del Darlington es que, como decía antes, lo venden. Este no requiere alimentación. Si se fijan, este requiere una alimentación aquí. Requiere un... Bueno, este en realidad no es tierra, esto es la salida. Este también requiere alimentación. Pero el Darlington se cuelga de aquí. La entrada es la base. Y aquí, ¿cuál es el común? Es difícil decir cuál es el común aquí, ¿cierto? Entonces no se considera eh, una etapa distinta. Y hay otra etapa parecida que se llama Darlington complementario, que está aquí abajo, Cyclai, y otro que es Darlington en BCMOS. Eso no los vamos a mirar. Darlington complementario es parecido a esto, pero es al revés. Digamos que este dispositivo se encuentra por acá. Este es el típico Darlington. Entonces la corriente de emisor de uno se convierte en la corriente de base del otro. En el Cyclai es al revés. La corriente de colector de uno es la corriente de base del otro. Entonces ahí se requieren dispositivos de sabores diferentes. Bueno, los colectores van unidos. El emisor de Q1 va a la base de Q2. Y este a veces se puede omitir. Entonces no es necesario mirarlo. Esta corriente, si es que la miramos, sí, por supuesto, establece la corriente de C en Q1. Puede estar ausente o puede ser reemplazada por un resistor. Puede ser cualquiera de esas. Yo lo he visto ausente.
no aparece, no hay nada aquí. Si lo conectamos como CC, queda idéntico al CC-CC. Si conectamos este dispositivo compuesto como CE, se parece al CC-CE, pero con una pequeña diferencia. Uno de los problemas que tiene esta configuración, no, miremosla así tal cual primero. Aquí yo veo 0.7 volts, aquí yo veo otros 0.7, entonces quedan como 1.4 volts de este dispositivo compuesto. Entonces un transistor que requiere más voltaje. El VCE SAT que aparece aquí es del orden de 0.7 volts. O sea, un mal switch, un pésimo switch. Pero igual lo usamos de switch, porque requiere muy poca corriente de base para que haya una gran corriente de colector. Entonces imagínense que, por ejemplo, queremos encender un motor aquí, ¿cierto? Necesitamos, no sé, un amper. Con un beta 100, si el beta fuera 100, beta total, un amper requeriría 10 miliamperes aquí. A veces 10 miliamperes no es fácil de entregar. Si beta es 1000 de este dispositivo compuesto, que puede ser porque este tenga beta 30 y este tenga beta 30, o 33 y lo que sea, ahí, en ese caso, estamos hablando de 1 miliamper. Y 1 miliamper es mucho más fácil de entregar. Entonces, si bien esto es un mal switch, dado que tiene una impedancia de entrada grande, es más fácil para, por ejemplo, un microcontrolador entregar esa corriente y de esa forma amplificar esa corriente. Muy bien. Cascodo, este es otro. Ah, pero este se parece a lo que ya habíamos visto de cascodos en MOSFET, ¿cierto? Entonces sabemos que la etapa C es una buena fuente de corriente, un buen transconductor. De aquí a allá hay un buen GM. Luego la etapa CB, que sería esta, que está cascodeando a la de abajo, es un buen buffer de corriente. Porque cualquier corriente que aparezca acá, en vez de irse por RO, va a preferir irse por allá arriba, que es como uno partido por GM. Entonces se lleva la mayor parte de esa corriente, aumenta la impedancia de salida vista acá y hace que el VCE de este dispositivo sea más estable, lo cual es bueno porque hace que el RO se vea eh, menos, ¿cierto? Porque estamos trabajando con VCE constante, no aparece el RO, y además mitiga el efecto Miller. Entonces el cascodo tiene esa gracia, aumenta la resistencia de salida y reduce el efecto Miller que aparecería ahí normalmente. Entonces una súper buena configuración. Analicemos el cascodo con BJT, vamos directamente a pequeña señal. Entonces tenemos un B sub I aquí, RP1, esto de aquí es VP1, esto es GM1, VP1 y RO1. Aquí tenemos V2, aquí tenemos tierra. Esto realmente es GM2 por VBE2, pero VB2 es 0. Entonces esto nos queda GM2 menos GM2 por VE2. VE2 es V2. Este es el VE2. V2. Como tenemos un menos, ponemos más y damos vuelta a este otro. Ponemos el RO2 aquí. Y tenemos otra resistencia que no habíamos mirado antes, que es el RP2. ¿Dónde queda el RP2? RP2 queda entre VE2 y la base que está a tierra de señal, voltaje constante. Entonces el RP2 aparece aquí. Muy bien. Y aquí está el VO y aquí tenemos un RL que podemos omitir si quieren. Omitámoslo. Entonces,
En el cascodo, el RI es RPI1, ¿cierto? Ahí está, por inspección. Y el GM, bueno, esta corriente, si cortocircuito acá, si cortocircuito esta tierra, esta corriente se va a ir un poco por aquí y se va a ir una buena cantidad por aquí, muy poco por aquí porque esta resistencia es grande, pero se va a ir mucho por aquí porque esto ofrece una impedancia hacia allá de 1 partido por GM. Entonces casi toda la corriente de aquí se va por acá. Entonces GM es prácticamente GM1, el GM efectivo de este cascodo, ¿cierto? El RO, bueno, para calcular RO tiramos VI a tierra, háganlo, por favor, y ponemos una fuente de prueba aquí, calculamos la corriente y obtenemos el cociente. El RO nos da RO2 por 1 más GM2RO1 partido por 1 más GM2RO1 partido por beta. Y eso, si GMRO es grande, si esto es grande, entonces esto es grande, más grande que beta, entonces esto se van, es como 1 más beta. Esto da más o menos beta por RO2. Muy bien. Y la ganancia, que es GM, este GM efectivo, ¿cierto? GM efectivo por RO, y eso nos da menos beta GM1 RO, de cualquiera de los dos, da lo mismo. Entonces tenemos que la ganancia respecto del CE original crece en beta. Entonces estamos amplificando la ganancia por beta. A diferencia de una etapa cascodo en un MOSFET que tiene un GMRO cuadrado, este tiene GMRO beta. Muy bien. Y eso es esencialmente porque RO es amplificado por beta. Si quieren le ponen ahí RO2. Muy bien. Veamos otro, el seguidor de emisor mejorado. Esta es una configuración bien útil, así que es importante considerarla. Tiene que ver con lo siguiente. A veces nosotros queremos hacer un seguidor de emisor. ¿Cuál era el seguidor de emisor? Este transistor. Sí, aquí tenemos VSC, tenemos VI y tenemos VO. Aquí hay como 0,7 volts. El problema es que hay una caída de tensión aquí. Y a nosotros nos gustaría que esta caída de tensión no exista. Nos gustaría que VI y VO sean iguales para que esto eh, tenga, digamos, amplificación en DC también y no tenga un offset. Entonces, una opción que tenemos es poner un op-amp aquí, poner VI y hacer que VO sea igual a VI. Entonces, usar el op-amp para que VO sea igual a VI. En ese caso, el op-amp va a hacer todo lo necesario para que estos dos nodos estén en el mismo voltaje. ¿Hay realimentación negativa aquí? Bueno, vale la pena preguntarlo. Si es que este llegara a subir por alguna razón, este va a subir, este va a subir, esta diferencia va a bajar, por lo tanto este se va a devolver. Entonces sí, tenemos realimentación negativa. Miremos qué pasa entonces para que estos dos sean iguales. Para que estos dos sean iguales, este voltaje va a subir mucho. Entonces aquí estos 0,7 volts que aparecerían normalmente, se los traga el operacional y por lo tanto VI igual VO y listo, tenemos un seguidor de emisor mejorado. Entonces este amplifica voltajes positivos, ¿cierto? Si quisiéramos amplificar voltajes negativos también, habría que usar otro dispositivo acá. Entonces una típica etapa de salida, esta etapa push-pull, que tenemos un NPN aquí arriba y un PNP aquí abajo, menos VEE. Estos dos pueden ir conectados.
más menos VI VO. Entonces cuando VI es positivo, este va a ser 0,7 volts, un poco más grande, y por lo tanto por aquí va a pasar corriente pequeña, y por aquí va a pasar mucha corriente, y VO va a ser igual a VI. Y cuando sea negativo, este se va a volver menos 0,7 volts, necesario para que VO sea igual a VI. Esta etapa es bien típica, se usa bastante, y vale la pena saber que existe. A ver, volvamos a este, que es un caso bien interesante. Yo aquí además puedo poner un par de resistencias y hacer ese tipo de realimentación. Bueno, ¿y qué ocurre cuando hago eso? Yo voy a tener que VI va a ser igual a VX, ¿cierto? Y VX, y yo aquí pongo VO, esto es R1, esto es R2, VO va a ser igual, no, más bien partamos al revés, VX va a ser igual a VO por R2 partido por R1 más R2, divisor de tensión, ¿cierto? Y de aquí podemos despejar VO. VO va a ser Vx, que es VI, por este cortocircuito virtual, VI por R1 más R2 partido por R2. O sea, aquí tenemos ganancia en DC, pero la gran gracia de este circuito no es la ganancia. La gran gracia de este circuito, porque la ganancia es la misma que obtendríamos con un op-amp solo, es que la impedancia de salida es muy baja. De hecho, la impedancia de salida en este circuito, si es que quitamos estos dos de acá y lo dejamos con realimentación directa ahí, la impedancia de salida es del orden de Rout, es del orden de 1 partido por Gm de este transistor por 1 partido por 1 más, pongamos A nomás, A está bien, sí. Donde A es la ganancia en lazo abierto de este operacional. Y por lo tanto es tremendamente baja la impedancia de salida y eso me permite manejar cargas como un motor, por ejemplo, que yo no podría manejar directamente con un op-amp, ¿cierto? Si es que yo tomo un op-amp, y aquí pongo un motor, la impedancia de salida del op-amp es baja, pero no es tan baja. Entonces, el voltaje aquí va a quedar en cero. Si yo quiero alimentar un motor, hago esta configuración. Con esta configuración la impedancia de salida es muy baja. Yo puedo darle cualquier voltaje aquí y ese mismo voltaje se va a replicar acá. El problema de esta configuración es que este transistor se va a comer un- una buena cantidad de watts. Y eso viene de que por aquí circula mucha corriente y hay un voltaje. Entonces hay una caída de tensión aquí por una corriente. Esto tiene mucha potencia. P grande. Entonces requiere un disipador. Entonces es una buena configuración si queremos hacer control muy fino de la potencia de un motor, por ejemplo, o de lo que sea, pero no es una configuración eficiente. Es práctica, es muy práctica. Esto se usa harto en audio, este tipo de circuitos se usan bastante en audio, por ejemplo, cuando queremos poner aquí un parlante. Muy bien, vamos a BJT reales. Capacitancias de los BJT. Tenemos CMU y CPI. Este modela la capacitancia unión base-colector y esto modela efectos en la base, tiempo de carga, capacitancia unión base-emisor. En transistores BJT discretos se mueve en torno a un picofarad y se pies en torno a algunas decenas de picofarad. RX modela la resistencia al silicio en la base y eso estamos hablando de decenas de ohm. Decenas de ohm puede ser poco en general comparado con RPI, pero puede ser importante a la hora de incluir CEMU. La respuesta en frecuencia va a depender, por supuesto,
de todos estos elementos parásitos. Finalmente llegamos aquí a un beta en AC, le llamamos HFE, va a ser como el beta del transistor en DC, partido por uno más S por Cpi más Cmu por Rpi. Entonces, en la práctica, los BJTs tienen un beta que sí depende de la frecuencia, y esa dependencia de la frecuencia se puede explicar por esta ecuación. Entonces vemos que el beta efectivo parte en beta cero, pero a medida que crecemos en frecuencia, va decreciendo este beta efectivo. Este es el que acabamos de mirar acá, ¿cierto? De aquí, este omega de menos 3 decibeles. En realidad el omega es uno partido por eso. Entonces, el omega es uno partido por Rpi por Cpi más Cmu. Ese es omega beta. Esa es la frecuencia corta. Luego tenemos 20 decibeles por década negativo, porque esto está decreciendo, ¿cierto? A medida que aumenta la frecuencia. Se aumenta la frecuencia, disminuye el beta. Y llegamos a un punto en el que el beta efectivo es 0 decibeles. 1. O sea, es 1 respecto de... Oh, beta efectivo 1. Eso es muy malo porque el transistor tiene beta 1. Es pésimo. La misma corriente de base está en el colector. Bueno, esa frecuencia que se llama ancho de banda de ganancia unitaria, también le llaman frecuencia de transición o frecuencia de tránsito, es beta 0 multiplicado por omega sub b. Y es lo mismo, el mismo efecto que sucede en los amplificadores operacionales. Esa es la frecuencia de tránsito o frecuencia de transición. Se puede calcular como Gm partido por Cpi más Cmu. Entonces podemos llegar a esta ecuación. Y esto es como Gm partido por Cpi más Cmu. Su versión en Hertz. Aquí está lo mismo partido por 2pi. El Ft en megahertz para un transistor discreto, 2N2222 por ejemplo, estamos hablando de una frecuencia de tránsito de algunos cientos de megas que varía según la corriente de colector. Entonces, más encima, esta frecuencia de tránsito es función de la corriente de colector. Si yo quiero usar bien mi transistor, ojalá esté muy debajo de la frecuencia de tránsito, porque a esa frecuencia el transistor deja de operar como uno espera. Muy bien, ¿cómo es la respuesta en frecuencia de un amplificador DC? Un poco más complicado. Bueno, nosotros sabemos que esto tiene alguna ganancia que podemos calcular, ya lo calculamos en algún momento, ¿cierto? Vimos que era algo así como Gm de este transistor, que ese Gm lo podemos calcular, y C partido por Dt, multiplicado por el RO, que en este caso es RC paralelo RL, ¿cierto? Y esa la podemos calcular. A alta frecuencia, alguien nos va a limitar. Y a baja frecuencia, alguien nos va a limitar. A ver, ¿quién nos limita a baja frecuencia? Si miramos aquí, este capacitor de aquí ayuda a que a baja frecuencia, o más bien ayuda a que aquí tengamos ganancia. Si este no existiera, no habría ganancia en la banda de, en la banda pasante, ¿cierto? Por lo tanto, este capacitor aquí es clave para tener ganancia aquí. Por lo tanto, si este capacitor disminuyera en tamaño, probablemente esta frecuencia se empezaría a correr a la derecha. Entonces, de alguna forma, este capacitor se relaciona con alguna frecuencia de pasaltos en la respuesta en frecuencia. Lo mismo ocurre con esta. Este es un pasalto, este otro pasalto, perdón, todo esto es otro pasalto. Entonces, finalmente aquí tenemos como 60 decibeles por década, 40 decibeles por década y 20 decibeles por década, debidos a los tres capacitores que permiten que nosotros tengamos ganancia en la banda pasante. Y estos de aquí arriba se ven limitados, por ejemplo, por capacitancia que cuelga aquí, capacitancia que cuelga aquí, capacitancia Miller. Esas limitan a alta frecuencia, por lo tanto también vamos a tener varios polos y vamos a tener un ancho de banda que podemos calcular. Entonces ya sabemos qué elementos limitan la respuesta a alta frecuencia, son las capacitancias parásitas y la capacitancia de carga aquí también. ¿Y qué elementos limitan la respuesta a baja frecuencia?
son todas las capacitancias explícitas que tenemos en este circuito. Todo esto se puede calcular. Si ustedes van a pequeña señal y hacen esto mismo en pequeña señal, pueden llegar a este mismo modelo y pueden calcular la función de transferencia y van a llegar a una función de transferencia horrible que les va a tomar varias páginas de desarrollo. Obviamente hacer eso no es fácil y si nosotros podemos tener una visión mucho más intuitiva, eso nos ayuda. Por ejemplo, yo sé por mirar este circuito aquí que aquí hay una frecuencia de corte que va a ser del estilo 1 partido por RC, R equivalente C, donde C es este, y el R equivalente es el R visto por este capacitor, que va a ser el serie entre RS y lo que se ve hacia allá. Y lo que se ve hacia allá es el paralelo entre RB y RP. Entonces uno puede calcular intuitivamente, sin meterse en un cálculo de función de transferencia horrible, uno puede hacer el cálculo de frecuencias de corte. Tenemos otra aquí que es súper fácil de calcular, ¿cierto? Es 1 partido por C por la resistencia que ve este C, que es RL más RC paralelo resistencia que ve hacia abajo, que es RO. Y lo mismo aquí, está el polo en este caso. Tenemos 3 ceros en el origen. 3 ceros en el origen. El polo va a ser 1 partido por C, por la resistencia equivalente que ve este C. Y esa va a ser la resistencia vista en esa dirección, que va a ser más o menos RE, ¿cierto? O el GM de ese transistor. Entonces, no es difícil calcular estos puntos. Y de la misma forma no es difícil calcular los puntos que están acá arriba. Entonces, uno puede hacer cálculos relativamente intuitivos sin entrar en llegar a una expresión analítica completa para la función de transferencia. Muy bien, ¿cómo son los VJT en la práctica? Típicos VJT para señales, 2N2222, que es un NPN, 2N2907. Otra alternativa es el 3904 y el 2N3904 y 2N3906. Son transistores para pequeñas señales en general y uno puede usarlos para amplificar también, para comandar motores o cosas pequeñas. No tienen mucha corriente, ¿ah? Dice aquí 800 miliamperes mm, y dice aquí 40 volts máximo, sí, pero estos dos al mismo tiempo no pueden ocurrir porque la disipación de potencia sería horrible. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, uno puede hacer puente H también con BJT. Si hacemos un puente H con un BJT, tendríamos PNPs aquí arriba y tendríamos NPNs aquí abajo. Aquí está nuestro motor, por ejemplo. Y comandamos estos dos o comandamos estos otros dos. Muy bien, terminamos este capítulo. Vimos la operación física del BJT, vimos ecuaciones en gran señal. Aprendimos que es parecido a un diodo, pero un poquito más complejo. Vimos modelos para pequeña señal. Vimos cómo polarizar un BJT, hablamos de los espejos de corriente, diferentes técnicas de polarización, circuitos discretos. Hablamos de amplificadores de BJT, que son esencialmente los mismos que en MOSFET. Hablamos de amplificadores con carga activa y cascodo. Vimos configuración Darlington y otras configuraciones similares. Y finalmente hablamos de BJT reales. Con esto damos por concluido el capítulo de BJT y pasamos al último capítulo del curso. Este último capítulo, capítulo 6, wow. Vamos a ver varios temas que no entran en otros capítulos, o que no necesariamente entran en otros capítulos. Em, Son otros dispositivos y aplicaciones. Vamos a hablar de osciladores, de ruido electrónico, de electrónica de potencia y de filtros electrónicos. Em, Vamos a hacerlo en desorden. Vamos a partir con electrónica de potencia y vamos a terminar con osciladores y con filtros. Filtros podría ir en el primer capítulo, perfectamente. Filtros podría ser parte del primer capítulo. La razón por la que no lo incluí ahí es que este tema no está en el programa. Este tema sí está en el programa,
este tema no está en el programa y este tema sí está en el programa. Eso significa que son preguntables en, por ejemplo, pruebas de titulación. Esta típicamente se pregunta en titulación. Como estas no están en el programa, no las puedo preguntar, pero es importante mencionarlas al menos. Ustedes van a apreciar que yo les muestre cómo hacer un filtro. Entonces, vamos a tratar de verlo, aunque no es parte de la materia del curso. Partamos, como dije, con electrónica de potencia. Si vamos a comenzar, vamos a tratar de ver esto rápidamente. Cristian Garcés me ayudó con estas láminas hace años atrás. Está haciendo un doctorado en Japón. Ok, entonces la electrónica de potencia es la disciplina que se enfoca en el estudio y desarrollo de circuitos, nada nuevo aquí, que permiten el control, manejo y conversión de potencia eléctrica en diferentes formas, entre distintas formas de corriente, de la forma más eficiente. Entonces, las palabras clave aquí son controlar, manejar y convertir la potencia eléctrica de forma eficiente. Combina tópicos de diversas disciplinas, hay algo de control automático, hay algo de sistemas de potencia y algo de electrónica, pero no como la electrónica que hemos visto hasta ahora en el curso, es una electrónica distinta, de switch. En electrónica de potencia los transistores o los dispositivos en general son switch. Las implementaciones de circuitos de electrónica de potencia utilizan tiristores, que es el término genérico para los dispositivos electrónicos que están diseñados para conmutar, para encenderse y apagarse. Vamos a ver dos temas intercalados, dispositivos por un lado y aplicaciones por otro. Entonces, antes de la existencia de la electrónica de potencia, la conversión de potencia se hacía usando máquinas eléctricas rotatorias. Teníamos, por ejemplo, queríamos pasar de un voltaje DC a otro voltaje DC. Y esto suena ridículo, ¿ah? Un voltaje DC a otro voltaje DC. Entonces, tomábamos el voltaje DC, alimentábamos un motor, ese motor gira, usábamos una caja reductora aquí, mecánica, ¿cierto? Y después de la caja reductora poníamos esto en otro motor que actúa como generador y de aquí sacamos un voltaje DC distinto. Y esto por supuesto no es muy eficiente. Con el desarrollo de semiconductores capaces de trabajar con mayores voltajes y corrientes a lo convencional, se pudieron conseguir estos convertidores estáticos, en contraposición a los rotatorios que estaban rotando, ¿cierto? Estos convertidores permiten generar corriente continua o alterna a partir de cualquiera de ellas. Entonces este es el diagrama general. Tenemos potencia de entrada y potencia de salida. Y hay aquí algún tipo de procesador de potencia que incluye tiristores. Tiristores, aquí. Entonces vamos midiendo esta potencia de salida con un controlador que le damos una referencia. Y ese controlador entrega señales de control al procesador de potencia. Existen esencialmente cuatro tipos de convertidores: AC-DC, DC-DC, DC-AC y AC-AC. Son cuatro tipos, en general son parecidos. Las aplicaciones son diversas, nosotros vemos muchas aplicaciones en transporte, en energía, en minería, en todas partes. ¿Cómo son los tiristores? Son semiconductores de potencia, dispositivos que permiten controlar grandes corrientes en conducción y, y en no conducción, o sea, actúan como switch en la práctica, utilizando pequeñas corrientes de control. Entonces el tiristor se ve más o menos, puede haber tiristores de esta forma, así, todos así son enormes, la corriente circula por toda esta superficie, o sea, esta es la superficie por la cual circula la corriente. Hay muchos tipos, vamos a discutir durante pequeño, esta pequeña sección del curso qué tipos de tiristores existen. El concepto en la electrónica de potencia es conmutar en vez de ajustar. Hay que minimizar las pérdidas de potencia, entonces se emplean tiristores que están cerrados con voltaje cero y mucha corriente, o abiertos con voltaje grande y cero corriente, logrando que siempre tengamos V por I cero, ya sea porque V es cero o porque I es cero. Entonces, los tiristores en electrónica de potencia son tratados como switch ideales porque las magnitudes de potencia que estamos manejando, de voltaje y de corriente, son mucho mayores que las caídas de tensión y que las corrientes que hay en fuga, por ejemplo, en los tiristores. Entonces esas las podemos despreciar. Igual hay que tener en cuenta que estos son componentes reales, en la práctica tienen limitaciones de tensión, de corriente, etc. Entonces partamos con el diodo de cuatro capas, que es el diodo Shockley. Este fue el que le quitó el sueño a William Shockley.
cuando estaba tratando de desarrollarlos allá en Mountain View. Y esta fue la empresa de Shockley, en que manejó muy bien, muy mal a su personal y terminaron abandonando 8 y les llamaron los 8 traidores o los Fairchildren. Y ellos después se fueron a Fairchild y después fundaron Intel y todo lo que vino después. Qué divertido, o sea, todo esto partió con un diodo de 4 capas que Shockley pensó que podía ser clave en las comunicaciones, para lo que es conexión y desconexión de líneas telefónicas. Entonces el diodo de 4 capas es un dispositivo semiconductor que tiene solo dos condiciones estables de funcionamiento, abierto o cerrado. Es un diodo realmente, es un diodo, tiene dos terminales, pero puede estar abierto o cerrado y esto se debe a un proceso de realimentación positiva. Entonces es una unión PN-PN, es bien raro, ¿eh? Hacer esto no es muy fácil. Entonces, para entenderlo mejor lo podemos descomponer en un transistor PNP y en un transistor NPN aquí. Entonces, cuando tenemos esta forma de transistor PNP y NPN, claramente cuando por aquí circula corriente, esa corriente de base se convierte aquí en corriente de colector. Y esta corriente de colector se convierte aquí en corriente base, por lo tanto, los dos transistores están encendidos y por aquí hay corriente y hay una caída de tensión pequeña. En cambio, cuando está apagado, no hay corriente aquí, no hay corriente en ninguna parte. Son dos estados posibles, abierto o cerrado. ¿Cómo pasamos de uno al otro? Buena pregunta. Bueno, aquí está la curva que caracteriza estos diodos, una curva que tiene histéresis, porque el camino de ida y el camino de vuelta son diferentes. Entonces se requiere llegar a un voltaje de cebado. Cuando yo aplico voltaje aquí, empiezo a aplicar voltaje, empiezo a variar el voltaje, no circula, no circula, no circula. Y cuando excedo cierto voltaje de cebado, que es un V sub B, ahí recién empieza a circular corriente. ¿Cuánto circula? Bueno, lo que sea necesario para el circuito. Entonces como que pasamos de esta curva a esta otra curva. Y ahí, bueno, la recta de carga nos va a decir dónde está la intersección. Muy bien. Y si queremos apagarlo, todo lo que hay que hacer es bajar de este punto, bajar de este voltaje y de esta corriente. Este voltaje se le llama tensión de codo y esta corriente se le llama corriente de mantenimiento. Entonces, si bajamos de este punto, se apaga y volvemos por aquí y nos devolvemos por acá. Después aparece otro dispositivo, el SCR, que este es mucho más común que el diodo de 4 capas y esto uno los puede comprar en Casa Royal sin ningún problema. SCR es por Silicon Control Rectifier. No, este está mal, este no debería llevar signo aquí. Es un rectificador controlado y es de silicio. Es el tiristor más común, funciona igual que un diodo Shockley o un diodo de 4 capas, de esta forma, con la diferencia que puede ser activado mediante la aplicación de una corriente de disparo a través de un tercer terminal. La conducción culmina cuando se apaga, cuando llega a cero aquí, o cuando se le aplica una tensión inversa al dispositivo. Aquí, ¿cierto? Lo polarizamos de forma inversa. Entonces ahí se apaga. O cuando la corriente es inferior al cierto valor de mantenimiento. Eso es la misma condición al final. Entonces nosotros lo podemos encender, pero no lo podemos apagar. La forma de apagarlo es que no circule corriente. Entonces esta es la curva característica. Igual que la anterior, tenemos un voltaje de cebado, tenemos un voltaje de codo, una corriente de mantenimiento. Pero cuando aplicamos el pulso I sub G, independientemente de qué voltaje tengamos acá, pasamos a esta curva. Entonces al aplicar el pulso I sub G, lo encendemos. ¿Y cómo se apaga? Bueno, bajando la corriente y voltaje para que llegue a cero. Y ahí se apagó. Si nosotros vamos a voltajes muy negativos, tenemos este voltaje de rodilla en el que este dispositivo empieza a conducir. ¿Cómo lo encendemos? Podemos hacer disparo por compuerta, por módulo de tensión entre sus terminales, por gradiente de tensión, si es que crece muy rápido la tensión aquí, también se enciende, por radiación se podría encender y por temperatura. ¿Y cómo extinguirlo? Puede ser por interruptor o forzada. Esta es una forma de extinguirlo, por ejemplo. Si nosotros tenemos un switch aquí y lo conectamos,
la corriente se va a ir por este camino y por este camino. Pero si esta tiene muy baja impedancia, casi toda la corriente se va a ir por acá. Entonces este se apaga. Y luego de un pequeño instante el capacitor queda cargado. Al quedar cargado el capacitor ya no circula más corriente, se apagó. Nosotros podemos abrir el switch nuevamente y este quedó apagado. Muy bien. Esa es una forma de apagarlo por interruptor. Veamos otro, el DIAC. El DIAC es un diodo para corriente alterna, que es como es súper parecido al diodo de cuatro capas, es súper parecido, pero en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante se comporta igual. Entonces, como dos diodos de cuatro capas, uno espalda con espalda. Permite la conducción de corriente en cualquier dirección cuando se aplica un voltaje suficientemente grande. La polaridad de este voltaje define el sentido de la corriente, por supuesto. Entonces, así se ve y la característica ideal, por supuesto, es así, o apagado, perdón, encendido, encendido, apagado, apagado. El TRIAC, que es mucho más común que el DIAC, es igual al DIAC, pero tiene un terminal externo que permite encenderlo. Entonces, según el pulso de corriente que yo le aplico en esta compuerta, yo puedo hacer que el voltaje de cebado vaya disminuyendo. Entonces, si aplico un voltaje, un impulso de corriente muy grande aquí, puedo pasar directamente a conducción. Y lo mismo en la otra dirección. ¿Cómo lo apago? Bueno, haciendo que pase cero corriente por aquí. Cuando pasa cero corriente, ahí se apaga. Entonces el TRIAC puede ser disparado y apagado mediante circuitos similares a los del SCR. Sin embargo, hay que tener en cuenta aquí que debido a la conducción en ambos sentidos de corriente, el voltaje de compuerta tiene que tener la polaridad correcta. O sea, yo tengo que aplicar la corriente en la dirección correcta para que circule corriente en la dirección que queremos, ¿cierto? ¿Cómo aprender esto? Bueno, mirando hojas de datos de TRIAC. El GTO es un Gate Turn Off, que es parecido al TRIAC, o parecido al SCR más bien, porque circula solo en una dirección, pero además permite su extinción mediante un pulso de tensión inverso. Entonces yo puedo apagar la conducción con un impulso en el sentido contrario en la compuerta. Y está el IGBT, que también permite circulación en una dirección, pero se puede apagar simplemente por compuerta. O sea, es parecido a un MOSFET, ¿cierto? Porque tiene corriente de entrada cero. Y luego un BJT. Esto es Isolated Gate Bipolar Transistor. Y los IGBT son súper comunes. Aquí tenemos una tabla que nos muestra más o menos la región de operación de cada uno en términos de corriente, voltaje y frecuencia. Entonces vemos los MOSFET que funcionan súper bien a alta frecuencia, pero con voltaje y corriente pequeños. Y así tenemos diferentes regiones donde podemos elegir el tiristor más adecuado. Ah, entonces el MOSFET es un tiristor. Sí, si lo vemos en electrónica de potencia, el MOSFET es un tiristor. Y aquí están los VJT. Muy bien. Aplicaciones. Vamos a aplicaciones, circuitos de rectificación de AC a DC. Son circuitos que permiten convertir corriente alterna en corriente continua. Bueno, yo ya había visto rectificadores cuando hablamos de diodos. Entonces, ¿qué especial tienen estos rectificadores? Y es que los podemos controlar. Podemos definir cuándo se encienden y cuándo se apagan. Y eso tiene algunas ventajas. Entonces, este es el típico rectificador que veíamos con diodos. Ya lo aprendimos. Aprendimos que este es el voltaje de entrada y el voltaje de salida se ve de esta forma. ¿Cierto? Aquí tenemos un rectificador de media onda y un rectificador de onda completa que puede ser con un puente rectificador de cuatro diodos o con dos diodos y un transformador con derivación central. Si queremos rectificar de manera controlada, nosotros podemos usar un tiristor aquí. Y el tiristor, nosotros decidimos cuándo lo encendemos. Por ejemplo, lo podemos encender en un ángulo particular de esta forma de onda.
y de esa forma controlamos cuánta potencia le estamos entregando a la carga. Lo mismo podemos hacerlo en un puente rectificador de onda completa. Estamos pasando de AC a DC, desde AC hasta DC, pero el nivel DC puede ser controlado según el punto en el cual encendemos los tiristores. Un ejemplo de ello es el dimmer, el clásico dimmer, que si nosotros hiciéramos un dimmer con un potenciómetro, el dimmer sería tremendamente grande y consumiría una tremenda potencia. La forma en que opera el dimmer en la práctica es con un, ¿cómo era este dispositivo? ¿Cómo le llamamos? No era un SCR, ¿cierto? Porque conduce en una pura dirección. No era un DIAC, porque los DIAC tienen dos terminales. Ah, es un TRIAC, perfecto. Entonces un TRIAC, eh, nosotros podemos definir cuándo lo encendemos. Recordemos cómo era el TRIAC. A ver, aquí está el TRIAC. Claro, este puede conducir en ambas direcciones y según la polaridad de esta corriente podemos encenderlo en una o en la otra dirección. Entonces, si miramos este circuito, a ver, tratemos de entender esto. ¿Qué es esto? Esto es un filtro pasa abajo. Yo sé que aquí hay 50 Hz, realmente no me va a afectar mucho la respuesta en frecuencia, a menos que lo mire en fase, ¿cierto? Este filtro pasa abajo, según donde ponga el polo, va a hacerme un desfase entre 0 y 90 grados. Y yo ese voltaje que va a estar desfasado respecto de este entre 0 y 90 grados, lo puedo usar para encender el triac. Entonces me puedo mover entre 0 y 90 grados. O sea, puedo encenderlo en cualquier punto entre aquí y aquí. Entonces, si lo enciendo aquí, voy a tener todo este rato encendido, todo este rato encendido. Lo apagué. Se apagó porque llegó a cero, ¿cierto? Llegó a cero la corriente a través de la carga. Y luego partimos de nuevo con el semiciclo negativo y lo encendemos durante todo el semiciclo y estamos entregando toda la corriente a la carga. Ahí está encendido todo el rato. Pero ¿qué pasa si encendemos, por ejemplo, aquí? Si encendemos aquí, vamos a encender todo este rato. Que apagamos, apagamos, encendemos aquí, encendemos aquí. Y la potencia se relaciona con estas áreas de alguna forma. Entonces podemos controlar de manera fina, definiendo cuándo encendemos el dispositivo, cuánta corriente le entregamos a la carga. Y bueno, la disipación aquí es mínima, por lo tanto estamos transfiriendo la potencia casi directamente a la carga. Un dimmer es muy eficiente. Entonces el dimmer funciona encendiendo y apagando. Interesante. Esta otra aplicación, rectificación trifásica. Entonces podemos rectificar lo mismo que antes. Y tenemos este circuito que es muy típico, que tiene 6 tiristores. Y con esos 6 tiristores podemos rectificar en trifásico. eh, y podemos ir conectando y desconectando cada uno de estos según corresponda. Veamos otro, aplicaciones de convertidores de DC a DC. Estos son circuitos que permiten convertir corrientes continuas en otras corrientes continuas. Se basan en transferencia de energía entre fuentes e inductores y capacitores. Controlamos el tiristor usando PWM. Podemos reducir, elevar, invertir voltaje, podemos hacer lo que queramos. Estos son como las tres familias que hay. Chopper Buck, que es un reductor de voltaje. La salida presenta menor voltaje que la entrada. Chopper Boost, que la salida presenta mayor voltaje que la entrada. Y el Buck Boost, que puede funcionar de ambas formas. Estos tres circuitos realmente son el mismo, son la misma cosa. Em, Miremos este, por ejemplo. Entonces, si yo conecto aquí, por aquí va a circular corriente, circula por este inductor, circula por la carga y va a cargar este capacitor. Entonces este capacitor se va a cargar a este voltaje y después de un tiempo pequeño, este inductor se va a ver como un cortocircuito, el capacitor va a estar cargado. Muy bien. Luego abrimos este switch y por el inductor sigue circulando la misma corriente. Entonces esa corriente vuelve por el diodo y el capacitor se empieza a descargar en la carga. Entonces va a ser algo así, el voltaje va a subir y va a empezar a bajar. Y yo después conecto de nuevo y va a subir y va a empezar a bajar.
Si los tiempos en que estoy conectando y desconectando, le llamo ciclo de trabajo a eso, ¿cierto? ¿Qué porcentaje del periodo estoy conectando? El voltaje de salida va a ser una función del ciclo de trabajo. Entonces, si yo aumento el ciclo de trabajo, aumenta el voltaje de salida. Si disminuyo el ciclo de trabajo, disminuye el voltaje de salida. Y si es que yo cambio la carga, bueno, también me va a cambiar el voltaje de salida. Entonces, lo que finalmente uno hace es ir midiendo aquí el voltaje de salida, compararlo con alguna referencia y comandar este switch para que el voltaje de salida sea lo que yo quiero. Chopper Boost funciona esencialmente de la misma forma. Siempre cargamos un inductor. Cargar inductores es la forma más eficiente de transferir potencias de voltaje, porque recuerden que cuando cargamos un capacitor con un voltaje constante, perdemos la mitad de la energía. En cambio, cuando cargamos un inductor, no perdemos energía. Aquí el problema está en hacer los inductores, que en general son difíciles y son caros. Muy bien. Aplicaciones DC-DC. Esta es la típica fuente de alimentación switching, que viene primero la red, luego un transformador, un rectificador y un regulador de tensión con algún limitador de corriente. Esto está conmutando todo el rato y le mete ruido a la red. Típicamente la etapa de regulación y limitación utiliza en alguna parte el M317, que una especie de 78XX, pero que tiene un menor voltaje de salida. Y eso permite hacer limitación de corriente. Muy bien. El regulador lineal puede ser reemplazado por un chopper, elevador, reductor según la aplicación. El problema, como decía, es que esto mete mucho ruido en la red. Y aunque la especificación diga, mira, mete muy poquito ruido, en la práctica siempre los reguladores lineales son mejores. ¿Qué otras aplicaciones? Convertidor de C a AC. A estos le llaman inversores, porque a partir de algo que es DC, pueden convertir, pueden llegar a algo que es AC, que permite invertir el voltaje, ¿cierto? Voltaje positivo, negativo, estamos invirtiendo. Entonces permiten convertir corriente continua en corriente alterna. Operan alternando la fuente de corriente continua para generar tensiones positivas y negativas a través de la conmutación con transistores o tiristores en general. Entonces, una forma de ello es un puente H. El puente H es eso exactamente. El puente H nos permite conectar aquí, por ejemplo, una carga, un motor típicamente, haciendo pasar corriente en esta dirección o haciendo pasar corriente en, perdón, aquí me equivoqué, haciendo pasar corriente en la otra dirección. Cuando uno lo hace de esa forma, la carga realmente ve que le están invirtiendo el voltaje. Y si yo controlo con PWM el encendido de esto o el encendido de estos, entonces puedo hacer que el voltaje y o la corriente en la carga tomen una forma más o menos sinusoidal. Y eso se puede hacer también con cargas trifásicas. Entonces las aplicaciones típicas son, por ejemplo, vehículos eléctricos. Este es un vehículo eléctrico que fue construido por alumnos en la Católica. Utiliza un motor de tracción eléctrico de 23 kilowatts. Puede no ser mucho en comparación, no sé, pues, con los 80 HP o 100 HP de un motor de uno de estos autos. Pero estos 23 kilowatts eh, son mucho más honestos que los HP, para decirlo de una forma, para transmitir esta idea en el fondo. Un vehículo que se mueve con corriente eléctrica necesita menos watts porque son más eficientes. Aunque la potencia salida de un motor, de un motor de combustión interna sea 100 HP, esos 100 HP son a una, eh, a una velocidad o a una cantidad de revoluciones por minuto súper grande. Y a RPMs menores no son capaces de entregar tanta potencia. En cambio, los motores eléctricos se comportan mucho mejor en un rango amplio de operación. Bueno, ¿y se puede mejorar la salida sinusoidal? Sí, con un inversor multinivel. Algo de esto ha estado en las noticias en estos días, se han mirado las noticias. Profesor de la universidad que está haciendo este tipo de inversores. Si uno tiene más niveles, en vez de tener simplemente
uno, dos, tres niveles. Si uno tiene más niveles intermedios, es posible hacer que estas señales se vean mucho mejores. Y eso mejora la eficiencia y es un tema de investigación bien interesante. Algunas consideraciones prácticas. Relevancia de la protección de componentes. Siempre es necesario considerar diodos y aislación. Utilizar optocuplas, por ejemplo, entre la parte en que uno comanda y la parte en que uno maneja la potencia. Relevancia de inductancia y capacitancia. Filtros, bobinas de choque. Le llaman choque, en realidad es choke. Choke. Y esas son de estas típicas bobinas que aparecen en los cables. Típico que el cable del computador, por ejemplo, lleva una parte más grande aquí. Esa parte es un núcleo de ferrita que hace que esto tenga un comportamiento inductivo y eso permite filtrar corrientes, por ejemplo. Relevancia de las respuestas transientes de VADT, de IADT, etc. Bueno, con esto terminamos esta parte de la materia y voy a dejar aquí esta clase. Muchas gracias a todos por asistir.